están? Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Bien, buenas noches. A ver, Julio, explícanos estos 3 puntos, básicamente entre 2 y 3, que resultarían los más importantes. Coméntanos, por favor, con respecto a este comunicado que muchos estaban esperando por parte de la Federación. En realidad es muy... El punto, perdóname, pero el punto más importante resulta siendo el primero, ¿no? Ajá. Hay una contradicción entre el primero y el segundo. Y obviamente entre el primero y el tercero y el segundo. Lo explico. Acá hay 2 procedimientos. El día martes conocimos el fallo, el laudo emitido en el procedimiento iniciado en noviembre del año 2019, impugnando los estatutos, y en el que el TAS declaró la nulidad de los estatutos y de los acuerdos que se adoptaron en la Asamblea del 14 de octubre del 2019, lo que implica también la nulidad... No, tranquilo. De la hoja de ruta que se aprobó en esa asamblea. Adicionalmente a ello, es importante tomar en consideración que hace 2 semanas se inició un procedimiento en que se buscaba cuestionar, ¿no?, la convocatoria que se había realizado a la asamblea eleccionaria para el día 20 de septiembre, ahora la próxima semana. Y allí se solicitó la expedición de una medida cautelar, cautelar que ha sido concedida el día de hoy, que nos hemos enterado. Y esa medida cautelar está basada en la validez del estatuto del 14 de octubre, ¿correcto? Esa medida cautelar, lo que decía es parte de otro proceso de apelación, y en ese proceso lo que se decía es, señor, si bien se ha cuestionado el estatuto de octubre del 2019, reconocemos que ese estatuto hoy es válido, y al amparo de ese estatuto del 2019 se ha convocado a elecciones para el 20 de septiembre. Pero además, decía el recurso, esto se enmarca en una hoja de ruta aprobada por FIFA que establecía ciertos pasos que no se han seguido. En consecuencia, solicitamos 2 cosas. Primero, una medida cautelar que suspenda ese proceso, que lo suspenda hasta noviembre. Y segundo, que además se realice una convocatoria nueva en noviembre que permita que se abra nuevamente la inscripción de listas y que se lleve de la manera adecuada, como está contemplado en el estatuto vigente y en la hoja de ruta. Es concedido lo que se solicitó. O sea, ha habido una decisión que nuevamente supone un revés para la Federación Peruana. ¿Correcto? Ajá. Pero en el fondo, este segundo tema que se hizo al amparo del estatuto, en el fondo, y en algún momento el TAS lo va a decidir así, ya no tiene mucha lógica ni mucha validez, porque ese proceso electoral se ha convocado bajo el amparo de un estatuto que hoy ya es nulo. Nos han concedido los solicitudes que teníamos razón, pero en la próxima semana se va a evaluar y van a decir, oiga, como se está en otro procedimiento y ya declaramos la nulidad del estatuto, no hay forma que ese proceso pueda, el estatuto del 2019, no hay forma que ese proceso electoral pueda continuar. La posición de la Federación, desde por lo menos la informal, porque la única posición formal es esta que acabamos de conocer, que se acaba de leer, la posición siempre fue, esto es muy sencillo, hay que esperar un par de meses y van a haber elecciones. Entonces, hoy ha sacado un comunicado diciendo, voy a respetar el laudo, pero también voy a respetar la medida cautelar, y en noviembre, ¿no?, como que más o menos ratifica su posición, en un par de meses esto se resuelve. Y eso no es correcto, porque si su vocación es respetar el laudo, no hay forma que mencione el laudo que declaró nulo. La propia Federación sabe que es imposible que vayan a haber elecciones
en el mes de noviembre. Y en realidad el proceso electoral ya era desde el martes, ya era imposible de llevar a cabo. Pero nos están tratando de hacer creer que el proceso sigue vivo y que el proceso se va a llevar en el mes de noviembre. Y ellos saben perfectamente que eso hoy es imposible. No difícil, es legalmente imposible. El estatuto del año 2019, al amparo del cual se convocó a elecciones, no se va a poder llevar a cabo ni en septiembre, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. No se va a poder llevar a cabo bajo un estatuto que ya es nulo y se tendrán que llevar a cabo bajo un nuevo estatuto que tendrá que ser aprobado en unas condiciones muy complejas, como expliqué el otro día, por las dificultades tanto del reconocimiento del laudo por parte de registros públicos del Estado peruano, por la existencia de esta sentencia que declaró nulo el estatuto del 2009 y que nos lleva probablemente hasta el 96, y por todas estas situaciones que lo único que hacen es demostrar que estamos ante un escenario complejo que, creo yo, con este comunicado terminan de demostrar que la federación, la junta directiva actual de la federación lo tiene muy difícil para llevar, porque o no quieren, no entienden, no quieren ver la complejidad de lo que está, ¿no? de la situación, y esto evidentemente, si no están valorando adecuadamente desde el punto de vista legal lo que ha ocurrido y lo que están viviendo y lo que tienen que corregir, muy difícilmente van a lograr corregirlo, y eso puede representar un riesgo para la federación en cuanto a su accionar, a su manejo, a su funcionamiento, ¿no? Ok, no hay nada entonces que resolver para el 30 de noviembre. No hay forma que esto se dé. No hay asamblea que valga para el 30 de noviembre. No existe forma que haya asamblea el 30 de noviembre. Además, fíjese que lo que dice el AU es que, la medida cautelar que han otorgado, lo que dice es que el 30 de noviembre se convocaría, con lo cual la asamblea eleccionaria se terminaría haciendo en enero, que son 45 días. Claro. Si el 30 de noviembre se va, pero no hay forma, no importa si son 45, 30, 20, 10, 5 días, no importa si se hace el mismo 30, no hay forma jurídica de hacerlo. Si lo hiciera la federación, si hiciera esto, la federación estaría desacatando un laudo, un pronunciamiento final del TAS en un procedimiento en el que es parte, en el que se defendió y perdió, que ya declaró nulos esos estatutos. No hay forma de hacer elecciones en el mes de noviembre. Los pasos lógicos que tiene que seguirse ahora, no los pasos lógicos, los únicos pasos que puede la federación seguir ahora es buscar la aprobación de un estatuto con las dificultades que ya se añadieron en un entorno en el que tiene que hacer valer un estatuto que hoy para la justicia y el Estado peruano es nulo, ¿no? Y aprobando bajo esas reglas, aprobar un nuevo estatuto, y una vez que hay un nuevo estatuto, convocar a elecciones bajo ese nuevo estatuto. Yo creo que es muy difícil que en estas condiciones se pueda resolver esta situación bajo la dirección de la Junta que está actualmente a cargo. Sin embargo, la realidad es que esa junta directiva es la que lo tendría que hacer, salvo que FIFA, que tiene todas las potestades, decida algo diferente, vea la situación muy complicada, entienda que la federación no está comprendiendo lo que tiene que hacer y decida que haya un tercero, una comisión normalizadora que lo lleve a cabo, que ponga un orden en casa, que dirija el proceso de aprobación de nuevos estatutos, que convoque elecciones y que una vez que haya una nueva junta directiva elegida, le entregue nuevamente el mandato y la conducción de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Ahora, bajo sus opciones voy al tema de los equipos, ¿ok? Esto tiene que seguir caminando, no se puede parar la Liga 1, no se puede parar la Liga 2, entonces, en cuanto a sus beneficios, los equipos, que son básicamente su principal recaudación, los derechos televisivos, no hay retroactividad, ¿correcto? Con respecto a que si mañana más tarde se convoca una asamblea, se cambia estatutos y demás, hoy tienen legitimidad los clubes para poder extender sus vínculos de derechos de televisión y demás, ¿correcto? No quedan desamparados, tienen la potestad de hacerlo. Los clubes el día de hoy tienen plena potestad para poder decidir
ya sea mantener el estatus actual, ya sea renovar, ya sea buscar un tercero, o ya sea no hacer nada, ¿no? Los clubes hoy tienen la potestad de decidir sobre sus derechos porque el estatuto en este momento es nulo. Y efectivamente, como bien has señalado, cuando se apruebe un nuevo estatuto... No va a haber una retroactividad. Efecto retroactivo, no puede haber efecto retroactivo. Queda clarísimo, porque ese es un tema que los clubes deberían tener muy en claro para su tranquilidad, planificación y tema organizacional, llámese en el plano de estructurar campañas y demás, contando con su tema económico. Si yo hoy tengo la posibilidad de poder alargar mi contrato, asegurar mi dinero y que esto no signifique como un tema retroactivo, vamos para adelante, ¿no? Claro, pero no perdamos de vista que si bien eso es importante, es mucho más importante que los clubes entiendan que el nuevo estatuto tiene que ser muy preciso sobre esto. Ajá. Nadie niega que puedan haber, dejémoslo claro, nadie niega que pueda haber virtudes y ventajas en el hecho de gestionar los derechos en bloque. Es probable que gestionándolos en bloque sea mucho más eficiente desde el punto de vista económico, pensando en términos de recaudación, y que puedan participar todos los que tengan interés en participar. Eso podría ser. Pero lo que tiene que hacerse es que la regla que exista de aquí para adelante sea una regla diferente. Los clubes porque muchos clubes, cuando se aprobó esto, habían un conjunto, un número importante, eran 18 clubes y más de 10 o 12 clubes aprobaron las reglas que después ellos mismos han visto que los han perjudicado, porque no hubo transparencia, porque no hubo participación, ¿no? Y porque terminaron en una situación que, como se ha dicho varias veces, lo que terminó generando es que la propia federación pague las planillas de algunos clubes, generando una gran historia. Pero por eso, Julio, si tengo yo, por ejemplo, te pongo como tema exacto la pandemia. Nunca se dejó de cumplir con los clubes. Si yo tengo esa seguridad de una seriedad con la persona que negocié y no me abandonó en la época más complicada, en donde no había fútbol, vaya, yo me voy para adelante, firmo donde firmo y sabiendo... Aquí lo que me parece más importante es este punto que hemos hablado, la retroactividad. No hay forma de que se desconozca después alargues, extensiones, adendas y demás. Eso queda claro, ¿correcto? No hay forma. La realidad de cada club, o sea, lo que han mencionado es cierto, se cumplió, entiendo yo, de manera puntual durante la pandemia. Hoy los ingresos por derecho de televisión son claves. Para muchos clubes terminan siendo el 90% del total de ingresos que tienen. Hoy no hay asistencia, efectivamente. La valoración la tendrá que hacer cada uno de los clubes. Yo simplemente termino de destacar algo que desde el punto de vista económico no deja de tener lógica, pero estamos en una coyuntura en que cada club tendrá que validar y valorar lo que ha pasado y tomar una decisión, ya sea renovar, no renovar, buscar, no buscar. O sea, hoy día tienen potestad para hacer lo que les parezca a los clubes. Y es cierto, si el día de mañana se aprueba un estatuto, no hay forma que vaya a tener una aplicación retroactiva. Va a pasar lo mismo que pasó después de la aprobación del estatuto del 2019. Unos días después salió un comunicado de la federación diciendo, la federación señala que respetará todos los contratos firmados hasta el 14 de octubre del 2019, pero nadie más puede firmar nuevo contrato. Pero eso siempre y cuando se apruebe una disposición sobre los derechos tal cual está en este estatuto. Yo diría que la experiencia de estos 2 años indica que no hay forma lógica de esperar que los clubes hagan eso con sus propios intereses. Yo no vería sentido a que se aprobara una disposición de ese tipo. Creería que tendría que haber algo diferente en la que se garantice que los clubes tienen participación en la toma de decisiones y en la gestión de esos recursos, que son tan importantes para ellos mismos, ¿no? Aquí están también los compañeros, está Elo, está Maxi, que quieren hacerte preguntas, Julio. Julio, vos que llevaste el caso adelante, digamos, de lo que hablábamos el día martes, ¿no parece un poco, hablando vulgarmente, una tomada de pelo un poco ilógico este comunicado que saca ahora la Federación Peruana y va en contra de todo lo que habíamos hablado, bueno, de todo lo que tú hablaste y de lo que ayer habló Arturo Sánchez con nosotros en cuanto a la búsqueda de consenso, de dejar los intereses personales, de dejar una federación principista para buscar el bien común?
Sí, mira, primero, perdóname lo que con todo el cariño que me tienes, me has dado digamos, un mérito que no tengo. Yo he asesorado, he participado, he apoyado, pero quienes han llevado este proceso ha sido, y hay que decirlo, Juan de Dios Crespo, con el apoyo de Agustín Amoroso, y lo han hecho extraordinariamente bien. Hemos estado en contacto de manera permanente. En conjunto, pero vos no lo vas a querer decir. Continuemos con la respuesta. Por un lado. Y por el otro lado, sí, efectivamente, como tú dices, este comunicado del día de hoy, y a mí me da la sensación que la federación quiere ir en la dirección opuesta a la que tiene que ir. No lo sé si es un intento, no sé si el adjetivo correcto es desesperado, no sé si es un intento, pero es un intento por tratar de demostrar que no estamos en una situación tan compleja, que esto se va a resolver pronto. Y yo creo que eso es cerrar los ojos a la realidad, cerrar los ojos al análisis legal. Yo he estado mencionando que no solamente el tema de la resolución del Poder Judicial, para que es claro que el laudo del TAS es absolutamente válido desde el martes a la hora que se notificó, que ha sido alrededor de las 10 y algo de la mañana, es válido y obligatorio para todas las entidades involucradas y para todas las entidades de fútbol, llámese FIFA, llámese Federación Peruana de Fútbol, llámese clubes, miembros de la Asamblea de Bases, etcétera, etcétera, para todos. Nadie puede cuestionar, salvo el derecho que pudiera tener la Federación de ir a tratar de identificar una falla en el procedimiento, que es muy difícil identificar. Es su derecho ir al Tribunal Federal Suizo, que realmente es una posibilidad muy, muy, muy lejana, ¿correcto? En los hechos tenemos una decisión firme y es una decisión que muy probablemente sea una decisión final. Yo creo que estamos ante una decisión final. Pero esa misma decisión final, ese laudo, para efectos de la ley peruana, todavía no tiene validez. Para tener validez hay que seguir un procedimiento que la propia ley peruana establece. Y para efectos de ir a registros públicos y declarar la nulidad del Estatuto del 2019, se necesita seguir el procedimiento establecido para el reconocimiento, por el Código Civil, para el reconocimiento de sentencias o laudos en el extranjero. En este caso es una sentencia emitida en Suiza, ¿correcto? Al amparo de una potestad conferida por el derecho suizo al Tribunal Arbitral del Deporte, y tiene que cumplir con todas las formalidades para venir y lograr que registros públicos declaren nulo el Estatuto del 2019. Entonces, eso tiene que hacerse. Si no se hace, va a ir la Federación, va a llegar a tratar de inscribir lo que haga, cualquier cosa que sea que haga, que va a ser absolutamente ilógico desde el punto de vista legal que la haya hecho, llegará al registro público y el registro público le dirá, ya señor, ¿y por qué ha hecho si usted ha debido aplicar las reglas del 2019? Sí, pero eso es nulo. ¿Y quién lo dice? El TAS. Sí lo vi en la televisión, sí lo leyó en los periódicos, pero no tiene validez legal, señor. Ya siguió usted el procedimiento que dice el Código Civil, ya hizo usted su exequatur, que así se llama el proceso. No, señor, bueno, tiene que empezar a hacerlo. Y ese proceso demora en promedio alrededor de 6 meses. Claro. Entonces, este comunicado, nada más. Y este comunicado no es un gesto positivo. Por lo menos, en lo que yo creo, desde el punto de vista legal, no es correcto lo que contiene. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Maximiliano Mendaña te saluda nuevamente. Un placer poder conversar contigo. Te quería hacer una consulta con respecto al estatuto, no el del 2019, sino el estatuto anterior, que también tiene un problema legal importante que ya diste a conocer y que es declarado inválido. Con ese estatuto, hoy la Federación puede llamar a una asamblea, puede convocar una asamblea, o es imposible legalmente. O sea, yo creo que el estatuto, la aplicación del estatuto, el estatuto podría eventualmente argumentar la Federación que en el ámbito deportivo sigue vigente. Creo que es un riesgo hacerlo, porque no se olviden que la Federación Peruana de Fútbol es una persona jurídica constituida bajo las leyes del Perú. Y una cosa que respeta y que establece este estatuto y el anterior es el respeto al sistema judicial peruano. Y cuando hay un problema en el que se habla mucho, y es un mito, que bajo el ámbito deportivo el sistema judicial ordinario no tiene nada que hacer. Eso no es correcto. La regla general es que no tiene nada que hacer, pero hay excepciones cuando hay un mandato vinculante. En este caso, ¿no? Todo mandato vinculante supone que no hay injerencia indebida. Cuando hay injerencia indebida, FIFA viene
pone el pecho delante de y dice, señor, esto es injerencia, si usted sigue para adelante yo lo voy a desafiar, ¿correcto? Este es un caso que empezó en el año 2000, la intención de anular el estatuto empezó en el mismo año 2009 y fue impulsada por el gobierno peruano, por el Estado peruano representado por el Ministerio de Educación. Claro. Y la federación no se defendió. La federación nunca dijo, oiga señor, esto es injerencia política. Aquí está usted avasallando las normas de la FIFA y la autonomía que tenemos. No hay forma. No lo dijo porque no ocurría. Esto es lo que se llama una disposición vinculante de la ley que permite que este tema se pueda conocer en el ámbito de la justicia ordinaria y que puede tener efectos para las instituciones deportivas. Eso lo reconocen los estatutos de la FIFA. Entonces, durante 8 años se llevó adelante este proceso, la federación se defendió, la federación argumentó y finalmente el proceso terminó en última instancia y lo perdió la federación, ¿correcto? Como si la federación fue parte del proceso, hoy dice, no importa, voy a aplicar esos estatutos. Quien lo haga está poniéndose en una situación legal delicada. Claro. Ahora, comentar que lo que se dijo fue la nulidad de la inscripción, pero la nulidad de la inscripción lo que determina es la validez de esos estatutos para el Estado peruano. ¿Va a ponerse en contradicción con el Estado peruano? No sé. Ahora, ¿qué podría hacer? Si hubiera un consenso, si hubiera una situación diferente, una de las cosas que hay que hacer, quien tenga que liderar esto, una comisión normalizadora, o de pronto el señor Lozano, yo soy medio escéptico, pero de pronto lo hace, es consensuar también con los organismos externos, gobierno, autoridades, para encontrar una salida. Al final de cuentas, no olvidemos que para poder posibilitar la reorganización de la federación, todo este proceso de estos últimos años, la federación coordinó con el Estado. Por eso salió la ley que reconoció la autonomía, la ley 3727, ley de fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. O sea, conversar con el Estado, coordinar con el Estado, no es algo que en el caso peruano al menos no haya ocurrido. Ya hay un antecedente, ¿no? La pregunta es quién lo va a hacer. La federación representada por quién está en capacidad de hacerlo. Julio, si en este caso, conociendo todos estos pormenores, aún así la federación decide seguir adelante con el estatuto del 2009 y decide convocar a una asamblea, ¿qué pasaría con los clubes y las departamentales si deciden participar de esa asamblea? Se genera un riesgo legal, sin duda, pero hay un problema mayor. En el momento que esos estatutos deban ser inscritos, porque sin la inscripción en registros públicos no tiene validez. La elección, no va a poder elección de acuerdo a esos nuevos estatutos, va a tener 2 problemas. Primero, que le van a decir, señor, a ver, el estatuto del 2019, en qué momento lo anuló, porque tendría que anularlo bajo las reglas del propio estatuto del 2019, porque si es que no se hizo conocer el laudo formalmente, oficialmente a registros públicos. Y lo otro es que registros públicos le va a decir, pero esos estatutos que usted ha utilizado para aprobar los nuevos son nulos. Entonces, a partir de ese momento va a tener problemas, no van a poder inscribir representación, no van a poder, y eso va a ocasionar problemas para suscribir contratos, para firmar cheques, para cualquier acto comercial o acto de gestión que tengan que hacer. Ya pasó antes con la federación. Hay un antecedente en el año 2006, graves problemas de gestión de la federación, porque la federación no podía ni tocar su plata. Los bancos no la podían tocar porque no tenían poderes inscritos. Y la inscripción de los poderes es un requisito esencial para que permitan el movimiento, ¿no? Había que presentar la vigencia de poderes con una antigüedad mínima que ahora es 30 días, en ese momento eran 90 días. Claro, las mismas asociaciones, clubes privados y demás, hay veces tienen que dejarte hasta el mismo gerente esperando a que quede inscrita las nuevas directivas para que te pueda firmar documentación y demás, y no se pueda estar todo esto paralizado, ¿no? Es un tema bien delicado esto, ¿ah? Sí, claro, en ese momento hay anécdotas, ¿no? Hay anécdotas de lo que ocurrió en el 2006, hay anécdotas que en algún momento no había dinero ni siquiera para viajar y que alguno de los jugadores que tenía en ese momento
mucha capacidad económica, financió a la federación para poder viajar. La federación no podía moverse por tema de poder mover dinero de las cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este problema podría ocasionar problemas económicos de logística para lo que es octubre y que tal vez los jugadores deban resolver por su cuenta. No en el momento actual. Estamos hablando bajo el supuesto de que se convoque, ¿no? Claro. Porque Claro. El que tenga que demorarse 6 meses para hacer el trámite frente a los registros públicos tiene la ventaja, entre comillas, que mientras no se haga eso, el estatuto del 2019 está vigente y todo lo que se ha hecho bajo el estatuto del 2019 para el Estado peruano camina, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Entonces, ¿no? digamos que para octubre, por lo menos de cara a la selección, no habrían problemas. No, en absoluto. Y por eso hablamos de la comisión normalizadora, porque es lo menos traumático que puede haber. Justamente va a preservar todo el tema deportivo, todo el tema laboral interno, todo eso se preserva, ¿no? Lo traumático va a ser si es que la federación pretende ejecutar sin seguir los pasos lógicos necesarios. Uno, el reconocimiento de la sentencia, del laudo arbitral suizo, del Tribunal Arbitral del Deporte, y el segundo es tomar en cuenta el fallo del Poder Judicial sobre el Estatuto del 2009, ¿no? Hay tiempo para hacerlo, insisto, hoy por hoy están vigentes para el Estado los estatutos del 2019. Si la federación se precipita, y eso es lo que trato de sostener, haciendo las cosas que en teoría está comentando que va a hacer, o sugiere o induce a pensar que va a hacer, va a precipitar una situación muy compleja que afectaría el manejo de la federación, de la propia federación. Julio, y si aún así se decide convocar por parte de la federación a una asamblea con los estatutos del 2009, conociendo todos los riesgos, los clubes, si deciden participar, clubes de la Liga 1 o departamentales, ¿qué les puede pasar directamente a los clubes o a las departamentales? O sea, ¿qué acción? ¿Qué consecuencias? Va a pasar una cosa elemental. Con 8 votos en contra no se aprueba el estatuto. Claro. ¿No? Claro. Perfecto. Y con todo esto que ha significado la resolución del TAS, hay más de 8 que no. Debería. Vamos a ver, esta vez va a ser muy difícil que los clubes y las ligas falten a su responsabilidad, ¿no? Claro. Con el panorama que se presenta, yo veo bien complicado. Yo no sé, la federación aparentemente es optimista y dice que va a tener más votos que la vez anterior, sabiendo que además el proceso es ilegal, ¿no? Lo piensa convocar y piensa que va a tener más votos. Yo no veo por dónde, porque supone, salvo que haya un sistema de contagio de los niveles de irresponsabilidad, porque sería irresponsable con la propia federación. Y no creo que no haya conciencia, no hayan 8, 9, 10 miembros de la asamblea de bases, clubes y ligas, que asuman la responsabilidad de decir, oye, bueno, yo no voy a llegar a esto porque está mal. Julio, muy amable, te mando un abrazo, muy gentil como siempre por la explicación. Muchísimas gracias a ustedes. Y queremos quedarnos con eso que lo decía ayer el gato Arturo Sánchez y tú mencionabas, ¿no? El consenso es lo más principal aquí. El consenso, yo creo que el buscar el consenso es primordial ante esta situación. Pero no olvidemos, consenso sin confianza no camina. Difícil. Listo, Julio, un abrazo. Un abrazo también, hasta luego, buenas noches. Bien, ahí estaba el doctor Julio García explicándonos un poco más a detalle y sobre todo por este pronunciamiento que ha tenido la federación. Ojalá que todo esto llegue a buen